TJ Canal el 34 presenta La década del 2000, una década dorada. Programa número 68. El plan después de la crisis. Planes jefes y jefas de hogar. 2/1/2002. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan 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 tan. Hola, muy buenas madrugadas. Nos saludamos nuevamente. Nos encontramos en nuestro programa La década del 2000, una década dorada, como siempre por TJ Canal 34. Hoy estamos en nuestra emisión número 68. Seguimos en el viernes de madrugada, en el 10 de abril del 2020, por supuesto por TJ Canal 34. Bien, en esta emisión número 68 hablaremos un caso bastante, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Un poco instructivo, un caso bastante como se dice, bastante repetitivo a lo largo de la historia, pero es bueno a veces hacer un poquito de historia en estos tiempos de cuarentena. Pero bien, como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. En esta ocasión hablaremos sobre el caso de los planes jefes y jefas de hogar, planes sociales que se difundieron allá por el año 2002, pero como el movimiento se demuestra andando, pues andemos, haremos una barrida, Bueno, luego de una barrida bastante exagerada, en esta ocasión la barrida fue un poco exagerada porque volvía al dispositivo habitual, pero bien, no nos iremos por las ramas y empezaremos con nuestro relato. Bien, en este caso hablaremos sobre el caso de un plan social que fue muy difundido en el año 2002, el plan Jefes y Jefas de Hogar. ¿Qué es lo que era el plan Jefes y Jefas de Hogar? Era un plan social orientado para las las familias de pocos recursos, más precisamente para los jefes y jefas o sea, el mismo nombre lo decía, de hogar que estaban estaban pasando un mal momento económico, a causa de la crisis, digamos, porque recordemos el contexto socioeconómico como que se dice que se implementa el plan. Veníamos de la crisis de 2001, la crisis socioeconómica que termina con el gobierno de la Alianza, el gobierno de la Rúa, y luego de una sucesión de varios presidentes, digamos, o sea, nombrado por el Congreso de la Nación, queda nombrado el senador Duhalde, queda como presidente de la Nación, quien asume la presidencia el 1 de enero del mismo año, el 2002. Terminando su mandato hacia el 25 de mayo del 2003, cuando entrega el gobierno al gobierno elegido en las elecciones de ese mismo año. Pero bien, en este caso nos ocuparemos sobre este plan. ¿Qué es lo que pasa acá? Luego de todo esto, como se dice, esta crisis socioeconómica, o sea, es el nuevo gobierno que se manifiesta en estos momentos, decide, como se dice, terminar con... Es que esto lo habíamos visto antes en antiguas emisiones, decide terminar con, como se dice, con la paridad 1 a 1 y la ley de convertibilidad, llevando a una devaluación del peso sobre el dólar, donde un dólar, en vez de valer un peso argentino, valía a razón de 1,40, y así sucesivamente iba a ir creciendo al ritmo del proceso inflacionario. Pero bien, ¿pero qué es lo que ocurre acá?
A causa de esta crisis socioeconómica, la economía del país estaba paralizada. Estaba paralizada, o sea, como ustedes ven que no, o sea, eh, a lo largo de la historia argentina como que siempre se repiten los mismos factores, digamos, siempre como que se repiten las mismas historias, pero bien, no me voy a ir por las ramas y proseguiré con el programa, pero en este caso luego de, a causa de que la economía estaba parada, como que tenían que, como se dice, por un lado como reactivar la economía, más precisamente como favorecer, como se dice, el consumo de la clase de pocos recursos, la clase baja, la clase, tratar de como de paliar la grave situación económica que había adquirido, como se dice, una gran dimensión, y a causa de todo esto, en los primeros días de enero del 2002, el gobierno de aquel momento decide emplear el, como se dice, el plan jefes y jefas de hogar para, como se dice, con el objetivo de reactivar la economía y un poco también también como tratar de dar como una pequeña ayuda a los sectores de la sociedad que fueron, como se dice, castigados por la grave crisis, digamos, la grave crisis socioeconómica. Bien, ¿qué es lo que consistía el plan? El plan consistía en una remuneración, como se dice, eh, una remuneración mensual eh, por cada familia de alrededor de unos 150 pesos mensuales. Ustedes escucharán 150 pesos, dirán qué poco dinero es. Bien, pero recordemos que en el año 2002 como que los 150 pesos, o sea, como que era equivalente a ver, como a 15.000 o 20.000 pesos de ahora, digamos, o sea, porque como que teníamos un dólar a 1,40 o a 1,10, es como que sería, se dice el peso de, el, el dólar no estaba muy alto, y es como que por eso como que la plata tenía un poco más de equivalente, pero bien, ¿qué es lo que consistía esto? Las familias como interesadas en este, como se dice, en este plan se tenían que anotar por grupo familiar, y cada uno recibiría, o sea, recibiría mensualmente ese dinero. A cambio, en un principio, la primera etapa del plan, la primera etapa del plan, que igual no duró bastante, porque digamos que fue desde enero del 2000, de los primeros días de enero del 2002 hasta más o menos mayo del 2002, como que en esos primeros meses, mayo y abril del 2002, esos primeros meses como que el plan tenía este plan adquirido, o sea, el interesado solamente se anotaba el plan, en ese plan, y solamente como que recibía el dinero a nada, a cambio de nada, o sea, digámoslo de esta manera, como que no tenía como una obligación laboral, digamos, con prestar algún servicio de alguna índole en los primeros momentos. Como ustedes verán, este sería como una promoción como esto del lanzamiento del plan. Acá nos dice plan jefes y jefas de hogar desocupados, Argentina de pie y avanza, bueno, el logo, la presidencia de la nación. Bueno, este sería como un poco los spots que en la televisión de aquel momento figuraba sobre este plan, sobre este plan, sobre este plan asignado. Pero bien, ¿dónde, como se dice, dónde las familias se tenían que anotar? Las familias se tenían que anotar en diferentes centros sociales, digamos, donde quedaban anotados bajo un
bajo, como se dice, bajo un padrón, digamos, un padrón de personas, digamos, y ahí es como que eran asignados, digamos, eran asignados para poder recibir ese plan. Pero bien, luego de esto, bueno, este sería como la fotografía de algunos beneficiarios, anotándose con el documento, o sea, como que requería el DNI de cada persona, digamos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurría acá? A causa de que el plan, o sea, se habían anotado muchas personas para poder obtener este plan, pero es como que este plan, o sea, como que empieza a tener unas pequeñas fallas a causa que como que, eh, ¿cómo se podría decir? O sea, empieza a tener alguna falla a causa de que habían algunas irregularidades, como se dice, en las anotaciones o alguna que otra eh, desavenencia, y es como que a causa de todo esto el gobierno en aquel momento decide, hace aproximadamente abril y mayo del 2002, reformar el plan. Intentaría como armarle una nueva forma de relanzamiento del plan, pero en este caso como que tenían como que iban a poner una pequeña condición del plan, digamos. La pequeña condición era que cada beneficiario que adquiría ese plan tenía que hacer, como se dice, hacer una tarea comunitaria, digamos, o sea, de aproximadamente unas 4 horas, o sea, al servicio de la comunidad a cambio de esa ayuda social, de esa remuneración. Y a causa de esto, como que este plan empieza un poquito a crecer, un poquito empieza a crecer porque eh, a, al momento de esta reformulación de este plan, como que empiezan a hacer como una especie de reacondicionamiento de los padrones personales y empiezan como a notar eh, empiezan a notar gente nueva también, pero ya los nuevos que entraban, más los antiguos, los nuevos que entraban a este, como se dice, a este plan nacional, porque en realidad como que este fue un plan nacional como para poder, como objetivo primordial era como poder mejorar la economía, como poder levantarla del pozo. Digamos que veníamos de una economía ya bastante castigada, ya antes de la crisis 2001 veníamos de la economía, ya la economía venía teniendo una leve recesión desde el año 98, que esto lo habíamos hablado cuando vimos las crisis económicas del año 2000 y 2001, pero bien, prosigamos con esto. Bueno, y a causa de esto, de esta nueva reformulación del plan, es como que empiezan como a surgir organizaciones sociales, como empiezan a surgir, se dice, eh, a, a, economías sociales, economías informales, o sea, como algo más, algo como, a ver, ¿cómo se podría decir? Algo más autóctono, más rudimentario, más como más de servicio, de vocación de servicio, donde los diferentes beneficiarios a cambio de este dinero, o sea, harían tareas comunitarias como mejorar alguna vereda, como, o sea, de los municipios, limpiar alguna que otra calle, colaborar con algún comedor comunitario, en fin, o sea, como que todo se iba gestando por ese lado, por el lado de que esas personas que recibían el plan social, digamos, ese plan, esa ayuda del plan jefes y jefas, es como que tenían la idea de, como se dice, de poder reinsertarse en la sociedad laboralmente, de aquella sociedad que, como se dice, los había como dejado un poco de lado por la crisis económica. O sea que
se trató como de reincorporar a aquella gente y incorporar a la gente, o sea, los jóvenes, más a los jóvenes de 18 años para arriba, digamos, empezaron como a incorporarlos al hábito del trabajo. Pero bien, luego casi ya casi a mitad de ese año, entre julio y agosto, o sea, el plan tiene un leve aumento y ya se estira a los 200, o sea, si la memoria no me falla, el plan aumenta a 200 pesos, digamos, o sea, 200 pesos como es el equivalente a 20.000 pesos de ahora, digamos, ya para poder poner un poco en contexto de cómo estábamos en ese momento y cómo estamos ahora, digamos, porque, o sea, si uno escucha 150 pesos, 200 pesos, como que dice, es muy poquito, o sea, hoy en la actualidad nuestra es poca plata, pero en aquel momento era una fortuna, como se dice. Pero bien, pero ustedes me dirán, ¿cuál fue el futuro del plan? Si el plan siguió mejorando en el tiempo, siguió avanzando bien, pero a medida como que la economía hacia finales de ese 2002, ya comienza el 2003, empieza como como se dice, una leve mejoría. Como que empieza a haber una leve mejoría, pero igual es muy pequeña. O sea, lo que muchas organizaciones sociales, muchos que, o sea, que estaban anotados en esos planes sociales, esos planes jefes y jefas, empiezan como un poco también una idea también de recuperar algunas fábricas que como se dice, estaban, eh, cerradas desde la época de la convertibilidad y empiezan como como querer recuperarlas. Y ahí es como que surge la idea de las cooperativas. ¿Qué es lo que eran las cooperativas? Como que varios trabajadores como que empiezan a producir productos, pero ya, como se dice, en beneficio propio, o sea, no bajo una dependencia, o sea, como que ellos eran sus propios patrones, digamos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, luego de todo esto, el plan como que siguió un poco avanzando y ya fue cuando cambió el gobierno, ya más o menos entre julio del 2003, con el primer gobierno kirchnerista, digamos, el plan ya cambia de nombre y ya cambia al plan, al plan trabajar, ya se llamaría el plan trabajar, donde se mantendría lo mismo, pero ya se enfocaría más en eso lo que había hablado antes, lo de las cooperativas sociales. Y bien, este sería como y luego, bueno, después continuó con otras afecciones, que no quisiera explayar tanto, pero bien, este era como un poco un recordatorio de un plan que en su momento, como se dice, fue de bastante ayuda para muchos sectores que habían sido muy castigados por la crisis socioeconómica del 2001 y que como que fueron un poco los motores que hicieron como reactivar la economía de nuevo en aquel momento. Cosas que actualmente, o sea, en este abril de 2020, como que la historia un poquito se repite, pero por esta desgracia mundial, digamos, se podría repetir. Pero bien, luego de esta apreciación, me, me despediré de este programa, como siempre, este programa dedicado a Orquídea, y nos despediremos hasta la próxima emisión. El programa de mañana va a ser, como se dice, un programa bastante un poco más ameno, un poco más, tiene que ver un poco con una gran artista, digamos. Mañana nos vamos para el lado un poco del espectáculo, pero bien, no diré, como se dice, no soltaré, no soltaré pista. Bueno, esto fue la década del 2000, una década dorada, por TJ Canal 34, tan 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 tan.